Ya, bueno, se supone que está grabando. Ya, bueno, entonces el ejercicio cierto que nos tocó en esta primera experiencia es la pasteurización de la leche con la salvedad de que es un tanque agitado. Este es un proceso obviamente que ustedes saben de transferencia de calor y como me han indicado, han visto todo lo que es de momento como el tema de pasteurización en sí, el para qué se usa, ¿cierto? Los tipos que existen. Y eso está muy bien porque de hecho parte de la evaluación no solamente, o sea, la evaluación en sí no solamente se centra en el diseño del equipo como tal, sino también en todo lo que puede abarcar el desarrollo, ¿cierto?, de esta experiencia. Entonces, en primer lugar, bueno, como me ha señalado Nicolás, tenemos que, tienen que definir, ¿cierto?, el tipo de pasteurización que ustedes quieran utilizar, dar la mayor cantidad de antecedentes posible, ¿cierto?, tal vez como los más relevantes, y recordar, y no está de más, ¿cierto?, señalarles de que todo esto, que de repente igual es como harto, ¿cierto?, harta información que uno tiene que tratar de consolidar, tienen que resumirlo en 10 minutos, ¿ya? Yo sé que de repente es complicado, yo cuando di el ramo igual tuve no sé si ventaja en el sentido de poder tal vez transmitirle un poco de la experiencia de darlo online, porque claro, igual tiene su desventaja en el sentido de que, como Nicolás me preguntaba, no son equipos que tú puedas ver. No es como que nosotros vayamos ¿cierto?, al laboratorio, de repente podemos ver qué equipo tenemos disponible, sino que en este sentido, tal vez el desafío para ustedes es que traten de todas las posibilidades que es cierto que existen, poder elegir alguna que sea conveniente, ¿ya? Entonces, de momento lo que existe, ustedes tienen que tratar de evaluar, ¿cierto?, en todas sus posibilidades, qué tipo de equipo a ustedes les va a servir. El diseño experimental tiene que enfocarse en, obviamente, en la pasteurización en sí, ¿cierto? Saben cuál es el equipo principal, que es un tanque agitado, y la idea es que ustedes, en primera instancia, antes de nosotros poder entregarles los datos, ustedes digan, por ejemplo, ya, nosotros, no sé, encontramos como, por dar un ejemplo, tres tipos de tanque agitado, y nosotros nos fuimos por este tipo, porque, no sé, es el mejor, el más económico, el que tiene mejor transferencia de calor, alguna cosa, ventaja y defender su elección, ¿ya? Entonces, por eso les digo que en ese sentido es como hay hartas decisiones que ustedes deben tomar para poder ir construyendo lo que deben ir haciendo en, en esta experiencia. Ustedes, una pregunta para cada uno, cada una. ¿En transferencia de calor vieron alguna vez tanque agitado? Vimos transferencia de calor, pero en intercambiadores de tubo y coraza. Ya no Yo alcanzaron a estaba, ver re- tanque yo estaba agitado. viendo mi apunte y tenía eso. Entonces, igual, por ejemplo, no sabía, porque, bueno, nos van a dar los datos experimentales, pero el fluido de servicio pasa contracorriente, cocorriente, porque esas cosas igual son importantes para el momento de ver como la teoría. Entonces, Claro, yo no sé si, por ejemplo, en la parte de teoría tenemos que poner como todas esas opciones después adaptarnos a los datos experimentales que nos dan. sí. ¿O solamente nos enfocamos en una? No, miren, por ejemplo, la libertad que se les brinda a ustedes es que puedan presentar dentro de los límites ciertos que se han establecido, tal vez la mayor posibilidad de opciones que ustedes tengan, pero que sean capaces de defender una que ustedes consideren la más adecuada para su experiencia, ¿ya? Y después, bueno, en evaluación con nosotros con eso, ya después cuando revisemos cierto superinforme, la presentación en sí también, se les da los datos que ustedes han solicitado también. Porque además eso también es muy importante, que en su desarrollo experimental, ustedes además de decir, por ejemplo, no sé, vamos a abrir la válvula para dar paso al fluido de servicio.
y no sé, ese fluido, por ejemplo, tiene un termómetro, entonces y ustedes colocan, vamos a medir la temperatura. La idea es que cada paso que ustedes den en su procedimiento experimental siempre lo justifiquen para qué lo van a hacer, ¿ya? No me digan, por ejemplo, no, vamos a abrir no sé, una válvula para que pase el agua, no, pues no. Tiene un significado, tiene un propósito que se abra, ¿cierto? Esa válvula, que se mida cierta temperatura, que se mida cierto flujo. Entonces, eso es lo que ustedes deben determinar. ¿Sí? Sí, sí, entonces, Gerardo, en el caso, ya, o sea, en teoría ya deberíamos buscar como bien como qué cosas vamos a necesitar para después poder escalar, por decirlo así. Claro. Y, y después, respecto a eso, buscar como, bueno, qué necesitábamos y llevar un diseño experimental, ¿o ¿no? Como, o sea, eso Sí, es porque lo que mire, entiendo. claro, lo que nosotros hacemos en la primera parte, que es el tema del el preinforme, es plantear un diseño. Ya plantear como, por ejemplo, ya, yo tengo tal solicitud, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos que producir, si mal no recuerdo, 2100 metros cúbicos por hora, creo, o no recuerdo bien, pero eran de leche pasteurizada. Entonces, bueno, además estamos tratando, ¿cierto?, en un tanque agitado de tipo batch. Entonces, nosotros, o cada uno de ustedes, se centra en el diseño del equipo principal. Por ejemplo, no sé, yo digo, ya, yo por ejemplo tengo, para plantear mi experimento, tengo ¿cómo se llama? Un tanque agitado, no sé, de 1 metro cúbico, por así decirlo. Entonces digo, ya, para poder comenzar como mis medidas, los datos que yo necesito, voy a decir, ya, primero, no sé, purgar el sistema, verificar que, no sé, por ciertas válvulas estén cerradas, ciertas válvulas estén abiertas, después, no sé, saber la información del fluido que van a utilizar, el fluido principal que sería la leche, o en su defecto, si de repente ustedes dicen, pucha, si tal vez, no sé, la leche está muy cara, me dicen, no, sabes que no vamos a usar leche, vamos a usar otro fluido que sea similar. Pues igual eh, puede ser una opción, pero claro, como les digo, siempre todo tiene que ser justificado. No pueden llegar y decirme, no sé, vamos a usar agua simplemente porque no tengo leche. Pero yo, por ejemplo, puedo decirte ya, pero el agua es muy distinta a la leche. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer esa comparación? Porque nosotros sabemos que además aquí hay comprometidos aspectos físicos de los fluidos, que son, no sé, pues la densidad, la viscosidad, ¿cierto? No sé, la conductividad, etcétera. Entonces, todos estos parámetros sí o sí van a influir en su diseño. Porque lo que además, ¿cierto? El equipo en sí, el diseño del equipo en sí, que en el fondo es encontrarse toda esa área de transferencia de calor, no solamente se va a centrar en esa parte, sino también la idea es que ustedes puedan encontrar, ¿cierto? Todos los parámetros que caracterizan la transferencia de calor, que ustedes ya han aprendido en el curso. Y esos parámetros yo creo que ya los tienen claros, ¿o no? ¿Los tienen claros? ¿Sí o no? Sino para poder como discutirlo ahora, para aprovechar este momento. ¿Te refieres como a las variables que afecta Claro, o nuestro sea, sí, proceso? sí, en sí las variables, pero, por ejemplo, ustedes saben que cuál es la ecuación de diseño de un intercambiador de calor, ¿cierto? O de transferencia de calor, por así Sí, decirlo. sí, sí. Sí. Sí, Entonces, claro, en ese sentido, ustedes saben, ya es coeficiente global por área de transferencia de calor por la diferencia media de temperatura logarítmica, si es que aplica. Ujú. Entonces, claro, entonces si yo quiero obtener el área, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a necesitar? El flujo de calor, ¿cierto? El coeficiente global. Entonces, cuando hablamos de coeficiente global, entonces ustedes lo que implícitamente también se les pide es que determinen los coeficientes individuales, tanto el fluido que pasa por la chaqueta, como el fluido que pasa por el que se está calentando adentro, ¿verdad? Y Pero eventualmente, Gerardo, ahí te refieres como al interno y al externo, ¿cómo? al coeficiente de transferencia de calor interno y externo.
Claro, que lo que pasa es que yo estaba viendo los apuntes que tenía de transferencia de calor, pero claro, eran para tubo y coraza. ¿ya? Entonces, no sé, pues igual consideraban el ensuciamiento, el diámetro interno y diámetro externo, pero claro, eso es cuando son tubos, y en este caso es como un reactor enchaquetado. Pero igual lo puedo considerar como un tubo grande. Eh, Eso va a quedar a criterio de usted, pero lo que yo les digo es que, al menos en este curso, que yo, y lo hablo también por experiencia propia, eh, hay de repente como equipos que nosotros tal vez se mencionaron en las clases, ¿cierto? Pero no nos centramos en diseñar. Y son equipos igual relevantes en la industria. Ya, por ejemplo, no sé si ustedes, bueno, dentro de la que han podido investigar, han descubierto que la pasteurización en general para la leche se hace en un intercambiador de placas, que es el otro grupo que les tocó, que está junto con Valentina, que les toca la pasteurización de jugo de fruta. Que eso es lo que se hace en general con el tema de la leche. El desafío de este tanque agitado en régimen batch es porque también tiene harto análisis interesante por el tema, ¿cierto?, de los tiempos de carga, tiempo de descarga y el mismo agitador, ¿cierto?, que es el que se le aplica. A diferencia, ¿cierto?, de lo que nosotros conocemos en los intercambiadores de tubo y coraza, que, no sé, pues tienen los baffles, ¿cierto?, que son los que cumplen la función de poder generar turbulencia dentro del fluido. Pero lo que quiero decir es que si ustedes deciden, eh, no sé, modelarlo tal vez como un intercambiador de tubo y coraza, están en toda la libertad de hacerlo, pero sí o sí tienen que justificarlo debidamente. Pero también les comento de que todos ustedes también, todos y todas ustedes saben dónde encontrar información, dónde poder, los libros que vimos en transferencia de calor, el Perry también que tiene como todo de repente, y ahí ustedes pueden encontrar también información tal vez de equipos más específicos, equipos que se parecen o que se allegan más a las condiciones que estamos evaluando. ¿Sí? Sí, oye, y aparte del, es que no recuerdo los libros que veíamos en transferencia de calor, aparte del Perry, ¿cuál más? El kern es uno, el Donald, que proceso de transferencia, creo que se llamaba el kern. Kern. Ese es uno. Y el otro en realidad no me acuerdo, pero no sé si escarban ahí, ustedes pueden encontrar, en realidad hay muchos libros, o sea, yo veo yo creo que ustedes han pasado ya por todas las operaciones unitarias, ¿cierto? El tema de la fluidos, calor y materia. Y hay libros que recopilan las tres cosas, de repente son como más resumidos, tal vez más claros, y ahí ustedes tienen que encontrar como cuál les conviene más. Entonces, volviendo un poco, retomando el tema de los coeficientes individuales, ustedes saben también que hay una montonera de correlaciones, entonces en su investigación tienen que determinar cuál van a utilizar, por qué lo van a utilizar, darle referencia cierto respectiva, y eso. Y además también algo importante que no se les debe olvidar eh, es el tema de la famosa pérdida de carga, ¿ya? No sé si se recuerdan que también en los fluidos, o sea, en la intercambiadores de tubo y coraza también se veía la pérdida de carga o la caída de presión. ¿Lo recuerdan? Sí, sí, o sea, por lo menos yo sí me acuerdo de que se veía. No me acuerdo cómo lo veíamos, pero me acuerdo que se veía la Sí, pérdida de carga. Sí. sí, sí. Yo creo que el desafío también de este curso es como empezar a escarbar, ¿cierto? Los conocimientos que en algún momento escuchamos, o de repente como que pasaron así como súper moderadamente, pero la idea de hacer un diseño bien hecho de un equipo no solamente implica que me digan o que me entreguen, por ejemplo, solo una parte, ya tienen que considerar todos los aspectos de diseño que son considerados en un equipo en particular, ¿ya? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una bomba, estuviéramos hablando de una bomba, claro, ustedes tienen que dar el caudal que se trata, el diferencial de presión, ¿cierto?, entre la entrada y salida, el tipo de fluido, etcétera. Pero además deberían dar, por ejemplo, aspectos como, no sé, el diámetro del rodete, ¿cierto? Tal vez, no sé, el material con que está construido el equipo, quizás de repente, no sé, el número de bombas si es que
si es que se necesitara más de una, y todo ese análisis que hacíamos, ¿cierto? Con el tema de la altura, ¿cierto? Con el caudal, y etc. Entonces, lo mismo, tienen que aplicarlo ahora ya a esta parte, el tema de la transferencia de calor. No solamente centrarse en el área, que es como lo primero hoy, y lo más, tal vez lo más intuitivo, ¿cierto? Que nosotros tenemos en mente, pero también hay otros aspectos. ¿Ya? Pero igual tengo una duda porque se supone que ya esto se hace a baja escala y uno lo vamos a escalar a nivel industrial, pero ahí Ujú. el área ya es constante. O sea, yo a partir de lo que veamos como en el lab es como tengo que escalarlo a nivel industrial, pero eso ya es considerando un área constante. Eso Porque va, cuando diseñábamos intercambiadores era como que buscábamos esa área, pero en este caso esa claro, área se pero escala que solamente. piensa que ese diseño que nosotros hacíamos en clase era bien teórico, en el sentido de que generalmente tú como que tenías los datos de, no sé, por entrada y salida, los fluidos, a veces incluso te daban los coeficientes de transferencia de calor, los individuales o el global. Y claro, nosotros comparábamos, contrastábamos esa área con algo disponible en el mercado. Pero eso es un diseño como casi directo, ¿cachai? Como tengo mis datos y yo voy a eso. La idea de plantear tú, la idea de plantear ustedes, primero un diseño experimental, es porque no siempre tengo a disposición, ¿cierto?, un equipo a escala industrial para yo poder determinar lo que necesito. Entonces, por eso hacemos pruebas piloto que se le llaman, que son experimentos en escala laboratorio, y después debemos determinar, después de obtener todos los datos, ¿cierto? Tal vez con el área ya conocida, todo el cuento, encontrar la manera que existe para poder escalar, no sé si el área, ustedes tienen que determinar qué aspectos van a usar para poder escalar haya un nivel industrial, para suplir lo que necesitan. Porque, por ejemplo, no sé, yo no creo que ustedes pretendan llegar, o tal vez sí, si es que lo hacen, como les digo, todo tiene su justificación, ustedes lo pueden justificar debidamente y va a estar bien, si es así. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio no vamos a tener, no sé, 2100 metros cúbicos por hora de leche, por ejemplo, ¿cierto? Porque sería mucho. Y el gasto de agua también sería demasiado, entonces eh, no vamos a trabajar como con esos flujos. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, al final igual con lo que vamos a tener, claro, porque como dice la PAME, igual, o sea, es distinto a lo que hacíamos antes por el hecho de que ahora, claro, tenemos una producción fija, entonces de acuerdo a la producción y al tiempo que nos piden de producción, o sea, vamos a tener como un volumen, por decirlo así, como que suplir Claro. y escalarlo, o sea, y si lo hacemos a escala de laboratorio, supongo que el área también va a ser fija, entonces vamos a tener que usar o el delta T o los coeficientes para poder escalar. O sea, eso es Sí, lo que entiendo, por lo menos. claro, ahí ustedes son los que deben determinar, de acuerdo con los aspectos teóricos, con lo que ya saben, qué es lo que se mantiene constante, que por ejemplo, no sé, si en escala de laboratorio determinaron alguna cosa, y ustedes dicen esto es constante por tal y tal razón, eso lo pueden utilizar después en su escalamiento, porque son variables que ya en el fondo ya conocen, ¿cierto? Sí, 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 sí. O sea, sí, eso es lo que entiendo, por lo menos. Igual al principio igual me costaba pensarlo por el hecho también de que siempre hacemos diseño, ¿no? Pues en la claro. operación unitaria siempre nos dedicamos a diseño y, y entenderlo un poco, pero en realidad nunca, o por lo menos yo en mi caso particular, nunca he escalado algo. ¿Ah? O sea, Claro, como claro, no, sí. siempre, Por eso les digo que comprendo, o sea, yo creo que para que cada uno de nosotros que ha pasado por el curso y también más en modalidad online, ¿cierto? De repente es como tiene su desventaja por el hecho de no tener así en vista, en el fondo, qué equipo es que voy a usar, ¿cierto? Para poder determinar lo que me están pidiendo, pero es igual, de alguna otra manera, también le estimula que ustedes sean creativos con su diseño. Aquí en el fondo aplicamos todo lo que hemos aprendido desde la operación unitaria hasta, no sé, ADI,
que es el diseño de experimentos, APQ, si es que aplica, todo ese análisis. ¿Sí? Sí, sí. Por lo menos yo no tengo muchas más dudas. En sí, o sea, tengo como hartas dudas de encontrar las cosas, pero eso ya es como de investigar más que... Sí. No, pero como les digo, usted, si de repente es como quizás algo que no han visto derechamente en una clase, como transferencia de calor, saben dónde buscar. Eso es lo positivo de nosotros, como siempre he escuchado que al menos nosotros en ingeniería, en la Santa María, tal vez de repente como que no, quizás no manejamos un tema, pero sabemos dónde buscar. Y si hay que preguntar, preguntamos. Y no sé, Felipe y Consuelo, ¿ustedes también han podido encontrar alguna información? Sí, sí, también estoy investigando más que nada la teoría por ahora, ¿Ya? pero ahora con lo que dijiste me quedó más claro todo para buscar en los libros. Y no sé, Ujú, no tengo dudas por ahora. ya. ¿Y Consuelo? No, yo no tengo duda. Igual yo no sabía que los chiquillos no habían visto Batch. Entonces, ahí les mandé cosas de lo que yo había visto en clases con la profe Paula Ya, y un Dropbox claro. para que lo vean. Bueno, bueno. Entonces, ¿ustedes han tenido la oportunidad de trabajar juntos antes o no? ¿O son todos así como caras nuevas? Yo creo que el Felipe Guajardo lo había escuchado porque tenía el mismo nombre que el otro Felipe Guajardo. Ah, sí, Pero, yo soy otro. Yo soy otro Felipe. pero no. Yo con la Pame somos compañeros de generación y de paralelo. Parece que fuimos también, ¿o no, Pame? Sí, No. también. Y también terminamos transferencia de calor online, entonces no vimos batch. Vimos hasta tubo Claro. coraza, después condensador. Y no. Ah, Sí, sí, es verdad. sí. Ya sí, pues Entonces por igual. eso como que me estaba guiando solo por eso y se me había olvidado completamente que, no sé, estaba como la teoría también del batch, como que o sea, ya no tengo Sí, que adaptarlo a coraza, pero igual bacán que alguien del grupo lo haya visto así. sí, pues así tienen Podemos más tener como como- se sustentan entre ustedes. Algo también relevante que les quiero comentar, eh, que no se les, por favor, no lo omitan, que de repente como que, eh, no sé, estamos diseñando, ¿cierto?, un intercambiador de calor, pero también hay un agitador metido entre medio. Y ese agitador no lo pueden obviar, porque es importante para el diseño que también están deteniendo. Yo voy, profe. ¿Cómo están? Hola, profe. La Bien, profe. aquí. Hola. Ya, ¿cómo va el avance aquí, Gerardo? Bueno, Han discutido hasta el momento. me cuentan que se han centrado de momento como en los aspectos más teóricos, pero es más centrado como en el tema de la pasteurización en sí. ¿De acuerdo? Ahí les he dicho que tienen que, bueno, señalar de todas las posibilidades que tienen, con cuál se van a quedar, y justificar todo debidamente. Así es. Pero de momento ha sido eso. Y me han planteado también las preguntas respecto al tema del equipo en sí que estamos utilizando, porque me han dicho, bueno, que el curso de transferencia de calor lo dieron en modalidad online Ya, y no alcanzaron a ver el equipo. Solo vieron de como acuerdo. intercambiador de tubo y coraza y después, por lo último que me comentaba Pamela, fue condensador, entonces no vieron como el equipo, el análisis o no sé, simplemente no lo vieron. Ok, Pero yo les mencioné que a pesar de eso, lo bueno que tenemos nosotros es que sabemos dónde buscar. muy Sabemos bien. dónde Eso es buscar. verdad. Claro. Eso es verdad. Entonces, algunas cositas que yo les puedo ayudar. O sea, para que ustedes, al momento de que se encuentren con la información en los libros, ustedes sepan qué hacer y darse cuenta cuando qué cosas son muy relevantes y otras que quizás es como la segunda derivada y probablemente no es necesario llegar en tanta profundidad en algunas cosas. Lo más difícil cuando uno está aprendiendo algo es saber qué es lo más relevante y a veces uno se enfrasca en un análisis que no te entrega
una solución que realmente te sirva. Y eso es por la falta de experiencia y eso uno lo va adquiriendo con el tiempo nomás. Ya, lo primero, en el estanque agitado, uno puede dividir el problema en la parte solamente agitación, o sea, transporte de momentum, debido a este eje que gira con una cierta velocidad o revoluciones por minuto, pero velocidad angular finalmente, con cierto tipo de agitador para mover un cierto tipo de fluido. Y la otra parte es la transferencia de calor, que tiene que ver con que este mismo estanque tiene una chaqueta. Entonces, tienen que fijarse en la geometría. Hay una geometría estándar de estanque que ustedes pueden identificar. ¿Qué libro es muy bueno o que describe muy bien esta parte de solamente de agitación o mezclado? Es la operación unitaria de McCabe Smith. El doctor Harriet, creo que se llama. Tiene muy bien descrito esa parte. Ahora, cualquier libro de operación unitaria donde salga un capítulo de agitación y mezclado también lo va a tener. Y una de las gracias que tiene la agitación o la operación unitaria de agitación es que la geometría está muy bien establecida para los estanques, sobre todo en su geometría estándar. Por lo tanto, esa geometría está establecida en función de ratios o de razones. Esas mismas razones se mantienen constantes para hacer lo que tiene que ver con una escalamiento del proceso. Eso es bien estándar, primero que todo. ¿Qué tienen que fijarse? ¿Cuál es su fluido? Eso es muy La importante. leche. En este caso, es la leche. Ya, pregunta. ¿Ustedes en el laboratorio van a trabajar con leche? Eso le comentaba a Gerardo que como durante como las vacaciones, yo pensaba, o sea, me preguntaba entre mí así como, ¿qué cosas tengo a disposición para poder llevar a cabo el experimento? Y porque en realidad uno siempre, en los laboratorios anteriores ya teníamos como listado de las cosas que íbamos a usar y lo que había en el laboratorio. Entonces ¿Sí? ahora yo como que entre mí pensaba, ya tengo que buscar como qué necesito para resolver el problema y qué experimento necesito hacer como para resolverlo, pero tampoco sabía cómo o sea, no tenía el enfoque que me dio Gerardo y pensaba más como, ¿cómo voy a saber yo qué cosa hay en el laboratorio a mi disposición? Entonces eso como que a mí me complicó un poco. Y también había pensado un poco lo de la leche en ese sentido. Y buscando temas de pasteurización, claro, la leche, el tema de la pasteurización en sí, uno de los focos como de la pasteurización también es no cambiar las propiedades de la leche, sino que solamente dedicarse a destruir patógenos y ese tipo de microorganismos. Entonces, así como una primera aproximación, claro, usar leche para mí, por ejemplo, como leche comercial, quizás no es mala opción al ser como no tener alteradas como sus propiedades físicas en exceso como después de una pasteurización que ya viene hecha, por ejemplo, como leche Sí. comercial. Mira, toda esta discusión obviamente ustedes tienen que tenerla y hacer un brainstorming, pero hay cosas que hay que aterrizar. Entonces, algo bien importante. Puede ser muy desordenada o caótica la discusión, no hay ningún problema, pero en algún momento hay que ordenarla y en ese orden tiene que ver, yo necesito tener un producto que esté pasteurizado, y ahí yo tengo que saber exactamente qué logro con la pasteurización, eliminar organismos patógenos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los organismos patógenos que son los que debo eliminar? Entonces tengo que tener una lista de todas estas bacterias que yo quiero eliminar. Entonces, por ejemplo, si tengo una lista, si yo supiera todas las bacterias que están ahí involucradas, ¿qué tengo que saber acerca de esas bacterias para yo determinar por ejemplo, algún parámetro o alguna variable de mi proceso? La temperatura a la cual o sea, se muere el organismo. Muy bien, entonces, ¿a qué temperatura entonces, asociado a eso, solamente con ese factor en mente, a qué temperatura yo debería operar mi proceso? O sea, según la literatura, profe, ¿Mm? dependiendo del tipo de pasteurización, si sea rápida o ¿Sí? lenta, son 63 grados Celsius para eliminar el patógeno que se elimina a más alta temperatura durante el Ya, tiempo que dure, que es ese combinación es lo que estaba tiempo. buscando.
Bien, Nicolás, bien, bien, Pamela. Eso es lo que estaba buscando, que independientemente de lo que te recomienda la literatura, yo necesito decir, mira, tengo todos estos patógenos, estos mueren a cierta temperatura, yo tengo que procurar, recuerden que la carga microbiana que tenga eso tiene un límite también. O sea, tampoco como que yo puedo eliminar todo, pero sí la ley me permite que en un alimento, en una leche, yo tenga una carga microbiana mínima que no haga daño a ninguna persona. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, yo digo, mire, de todos estos microorganismos, el que cuesta que más se muera con un tratamiento térmico es este, y la temperatura a la cual muere es esta, la que me dijeron, 63. Por eso se tiene que trabajar esa temperatura. Y es la principal razón o la explicación por la cual yo estoy operando a esa temperatura, no una temperatura antojadiza. Y eso es súper importante. Entonces, esa es una cosa, por una parte. Bueno, tenemos más o menos, y ustedes ya se dan cuenta de qué es eso. Ahora veamos lo siguiente. Si yo estoy a esa temperatura, ¿cómo logro llegar a la temperatura en mi proceso? Dado que ahora me están diciendo que este proceso se lleva a cabo en un estanque. Entonces yo me tengo que fijar cómo, si esto va a ser una chaqueta o algo por el estilo, un serpentín también puede ser, ojo. Y independientemente de eso, ¿cuál va a ser mi tiempo de residencia? O el tiempo de mezclado. Entonces ahí hay un concepto que es interesante en mezclar que se llama tiempo de mezclado. Está asociado con un tiempo de recirculación, etc. Ese tiempo de mezclado me va a definir, como ustedes decían, que es de alta temperatura o baja temperatura. Entre más alta la temperatura, el tiempo de residencia tiene que ser mayor o menor. Menor. Menor, ¿no es cierto? Muy alta temperatura, menor tiempo de residencia. Y viceversa. Por lo tanto, ahí ustedes se la van a jugar con, o tienen que definir qué tipo de pasteurización necesitan, y a la vez si necesitan una alta o una baja temperatura, van a definir no solamente el tiempo de residencia, sino que cuál es el flujo de su chaqueta, de su líquido térmico, ¿no es cierto? Porque si tienen un bajo tiempo de residencia, necesitan generar esa temperatura en todo el estanque. Y finalmente, ¿por qué se pasteuriza en el estanque agitado? ¿Por qué se pasteuriza en el estanque agitado? Digamos, ¿en qué ayuda que está agitándose en este caso la leche? Que aumenta la turbulencia. Muy bien, Sí. entonces, por concepto de transferencia de calor, independientemente de que no hayan visto esto en transferencia de calor, saben que si mejoran la turbulencia, en un proceso convectivo van a mejorar la tasa de transferencia de calor, ¿no es cierto? Y ahora si nos vamos a la parte netamente de momentum, ¿cómo mejoramos o cómo esa transferencia de momentum es más eficiente hacia este líquido? Entonces yo sé que ¿cuál es el factor más importante en una agitación desde el punto de vista de fluido? ¿Cuál es el parámetro que nosotros tenemos que fijarnos para poder seleccionar el agitador adecuado? Agitador me refiero a lo que está moviendo el fluido, ¿ya? Puede ser la viscosidad, profe. O sea, Ya, ok. Con más seguridad, es la viscosidad. Muy bien. Sí, no está bien. Es parte de lo que ustedes tienen que ir analizando. Entonces, claro, la viscosidad define el tipo de agitador que van a usar y si su fluido es newtoniano o no newtoniano. Ojo. ¿Ya? Hay hartos conceptos que van detrás de esto. Entonces, esa es la idea de que ustedes hagan primero su brainstorming entre todos los integrantes del grupo, vayan analizando, mira, esto va sucediendo y póngale al tiro la variable que va a acompañar, cuál es el fenómeno de transporte más relevante y qué cosas son las que ustedes ya saben y la van estableciendo. Entonces van a hacer un ordenamiento y qué cosas tienen que saber. Entonces, desde el punto de vista de transferencia de momentum, tienen que seleccionar en la agitadora adecuada porque su fluido tiene ciertas características y lo van a hacer a ciertas revoluciones por minuto, etc. Estoy hablando solamente del punto de vista teórico. Desde el punto de vista de transferencia de calor ahora, como ya lo vimos, van a seleccionar qué tipo de pasteurización van a hacer. Ese tiempo de recirculación está asociado al tiempo de mezclado y ese tiempo mezclado va a tener que depender del tipo de pasteurización que quieren hacer, por lo tanto también va a definir el flujo y la temperatura que va al fluido de servicio. ¿Ya? Entonces, todo eso está en la literatura, todo. Lo único sí es que tienen que, y se van a dar cuenta que hay algunas cosas que vienen de un balance materia, un balance energía, que ojalá lo hagan explícito ustedes o expliquen de dónde viene alguna ecuación que ustedes encuentren en la literatura, pero hay otras ecuaciones que no son balance ni de materia ni energía, pero que sí ayudan.
Entonces, por ejemplo, una correlación para estimar cuál es el parámetro más relevante en este caso para determinar la transferencia de calor. ¿Cuál sería? El coeficiente de transferencia de calor. El coeficiente de transferencia de calor convectivo, ¿no es cierto? ¿De qué depende en un proceso de convección forzada? Forzada porque se está moviendo el fluido con un agitador. ¿De qué depende? ¿Se acuerdan de cuando estimaban en intercambiadores de El calor? número de Reynolds, Sí, y falta un número adimensional. el de Nusselt. Nusselt. Ya, Nusselt está en función de Reynolds y Y el GT, ay, no sé cuál era. Prandtl. ¿Se acuerdan? Prandtl tiene que ver solamente con propiedades del fluido, capacidad calorífica, conductividad térmica y la viscosidad. Ya, eso es una correlación de números adimensionales. Y eso está en la literatura para los casos donde, por ejemplo, estanque agitado con chaqueta. Fluido caliente por la chaqueta, más caliente que el fluido de trabajo. Entonces, ahí lo establecen. Y el Nusselt, a partir del Nusselt, calculan el H porque el H es parte del Nusselt, acuérdense. Que es H por el diámetro dividido por la conductividad térmica. Entonces, a partir de eso, ustedes estiman un H y el H le va a dar lo cual es la tasa. Entonces, ¿qué supuestos van a hacer? Entonces, hay un montón de cosas que ustedes van a tener que suponer en su diseño, que es muy importante cada vez que establezca un modelo, determinar cuál es el supuesto en el cual ustedes están realizando su modelo, ya sea si lo plantearon abiertamente como un balance de materia y energía hecho por ustedes o con alguna ecuación de literatura. Por lo tanto, cada vez que apliquen algo que ven en literatura, tienen que saber el origen, de dónde viene y cuáles son los supuestos. ¿Por qué? Porque ahí radican las diferencias después con los datos experimentales. ¿Ya? Estamos hablando no solamente de la parte teórica hasta el momento. Entonces, cuando establezcan las limitaciones, por ejemplo, ¿cuál es, en este tipo de procesos donde hay agitación, cuál es el típico supuesto que uno hace para simplificar las cosas? Como obviar los volúmenes muertos. Ok, Cristian. muy bien, perfecto, muy bien. Mezclado perfecto. ¿Otro? También. ¿Perdón? Mezclado perfecto también. Muy Siempre bien, suponen. ya, muy bien. Primero, ¿qué permite el que dijo Pamela? El primer supuesto que dice que no hay volúmenes muertos. ¿Qué permite establecer eso? Esa simplificación que les va a permitir hacer Pero eso no lleva a que, como decir que el mezclado es perfecto, que no hayan como volúmenes grandes. Sí, tiene que ver con eso, claramente, pero hay consecuencias. Digamos que están los dos muy relacionados, que el mezclado perfecto contiene a lo que tú estás diciendo, Pamela, pero entonces establezcámoslo solamente como mezclado perfecto. ¿Cuáles son las consecuencias positivas para nosotros que estamos tratando de enfocar este problema? La temperatura dentro, por ejemplo, hablando de transferencia de calor, la temperatura dentro del estanque se puede considerar constante Ya, a todo muy lo largo bien. del fluido. ¿Ya qué pasaría entonces si no fuera mezclado perfecto? Habría como un perfil de temperatura dentro del estanque. Exactamente. ¿Y qué pasa si hay un perfil de temperatura dentro del estanque? ¿Qué pasa con las propiedades físicas y de transporte? Y ya O como sea, cambiando el radio. Claro, densidad, muy bien, densidad y obviamente ahí Pamela está diciendo un supuesto también, que si hubiera perfiles solamente radiales, ¿qué pasa si hay perfiles axiales también? Entonces, todas esas son simplificaciones que nos permiten establecer un modelo que es útil y es simple a la vez, pero si queremos complejizarlo, empezamos a introducir un perfil de temperatura, por lo tanto va a haber un perfil de densidad dentro, o sea, la densidad va a depender de la temperatura y la viscosidad, y se nos transforma en un problema súper complicado de análisis diferencial, etc. Por eso es muy importante que ustedes sean explícitos en su supuesto, de tal manera que nosotros validemos, o ustedes, mejor dicho, después experimentalmente ustedes validen y nos convenzan a nosotros que están haciendo algo que va a ser útil o van a obtener una respuesta que va a tener sus limitaciones, pero va a estar muy bien desarrollada de acuerdo a su propia concepción del problema. Entonces, todas esas variables tienen que irla tomando en consideración. Y cuando planteen su modelo, es decir, mire, este es nuestro diagrama de flujo, o el contexto de dónde está esto, nos vamos a enfocar en nuestro equipo tiene estas variables,
establecemos las siguientes situaciones. Una cierta cantidad de fluido dentro del estanque. Hemos seleccionado este agitador porque este fluido es de este tipo, con tal viscosidad y en este rango, este es la mejor, etc. Entonces, esa es la primera parte teórica, más o menos, a grandes rasgos de lo que ustedes tienen que estar estableciendo. Y ahora viene la segunda parte. ¿Cómo esto lo llevamos al laboratorio? ¿Qué necesitarían en el laboratorio con todo lo que hemos hablado? Si ustedes tuvieran que pedir, y supongamos que nuestro laboratorio tiene todo lo que puedan pedir, ¿qué es lo que necesitarían? Un tanque enchaquetado. Muy bien. ¿Lo tenemos? Bueno, lo que pasa es que en situación presencial ustedes van al laboratorio y miran lo que hay. ¿Sí? Pero tenemos. Es de vidrio. Tenemos unos estanques de vidrio enchaquetados. Por encima ustedes pueden ver lo que sucede. ¿Y a qué otra cosa necesitarían? Algo como que me esté calentando mi fluido de servicio. Ok, entonces, El ¿qué agitador necesitarían? también. Muy bien. Entonces, si ustedes tienen su estanque, en la universidad tiene hay uno de medio, hay de 1 litro y otro que es de 2 litros. Entonces necesitarían una corriente de agua caliente, por ejemplo, si ustedes establecen agua caliente como el que van a usar por fuera, y quizás por el tamaño no pueden usar leche directamente. Como se compra la leche, no hay ningún problema, y el agitador. Ya el agitador. ¿Qué pasa si no está el agitador que ustedes seleccionaron de forma teórica? ¿Qué harían? Van a tener ciertos datos, etcétera, pero ustedes dicen, ¿saben qué? Nosotros sabemos que este no es el mejor agitador para este proceso, pero no hay más disponible. ¿Qué es lo que harían ustedes? O sea, ahí Hay me, como un factor, no sé. sí, eso, buscar como teóricamente cómo correlacionar los tipos de agitadores, si hay Muy alguna bien, forma sí, teórica. hay formas de hacerlo, exactamente, y tienen que ver con, hay un número de, no, ustedes lo tienen que buscar, pero el número dimensional que está relacionado con la agitación. ¿Qué Profe, otro yo parámetro tengo una duda. sí? Es que, por ejemplo, ya nosotros tenemos que elegir qué tipo de pasteurización, la baja, la alta o Sí, rápida, o la sí, ultra alta ya. Pero si nosotros ya elegimos una, o sea, nosotros nos van a entregar como datos de las 3 formas. ¿no? Nosotros vamos a tener ciertos datos disponibles, son dentro de las limitaciones que tenemos, de cómo los datos que tenemos disponibles en ese momento el grupo eligió cierto tipo de pasteurización. Ahora, ¿qué pasa si no son? Y esa es una buena pregunta también, ¿qué pasa si no son iguales a lo que ustedes eligieron? Ustedes pueden hacer un análisis a partir de los datos entregados y lo comparan con un análisis teórico de lo que ustedes creen que debió haber sido. En caso si hubiera sido esta experiencia de forma presencial, ahí nos ceñimos a las limitaciones que tenemos de tipo de equipos que hay disponibles. Si ustedes eligen algo como 120 grados Celsius, el trabajo, o 100 grados Celsius, 105, ¿qué cosa sobre 100 grados Celsius? Necesitan un fluido térmico distinto a agua. O usar agua presurizada, pero no tenemos cómo presurizarla en el laboratorio. Entonces ahí es donde ustedes buscan el equilibrio entre lo que se debiera hacer y las limitaciones que tenemos, y ustedes logran una solución en base a datos experimentales con todas las limitaciones que tiene un laboratorio y escalan de acuerdo a eso. Por lo tanto, sería muy bueno que ustedes tuvieran siempre en vista en su selección si eso se pudiera hacer en el laboratorio. Si ustedes eligen algo a 120, entonces ya no van a poder usar agua, van a usar otro tipo de fluido que sea líquido a 120 grados Celsius, ¿no es cierto? Así es que tengan en cuenta eso, porque el papel aguanta todo, pero después uno tiene que llevarlo a la práctica, cuáles son las diferencias. Ahora, y en conjunto con eso, quizás eso es muy importante, pero incluso aún más importante que todo eso, desde el punto de vista industrial, ¿cuál es el costo más grande que hay en este proceso? Calentar el fluido de servicio. Eso, el costo La parte energético, ¿no? Eso es uno muy importante. El fluido servicio, ¿cómo se calentaría?
con ¿Cómo se algún, imagina o que? sea, anterior a la pasteurización, ¿Sí? con algún intercambiador de calor, al ser agua, claro, porque ¿Ya? Y si agua muy caliente, probablemente la estén calentando ¿con qué? Típicamente, ¿qué usas para calentar agua? puede ser vapor también. Vapor, Con un vapor. serpentín. Ah, Caro, generar vapor, pero generar vapor es caro también en el proceso. Ya, pero eso tiene que ver con el fluido de servicio. Pero el proceso mismo, la operación unitaria misma de agitación, ¿qué es lo que qué es lo que me está generando un costo ahí? o sea, mientras más revolución, más consumo igual de energía. La agitación. Ah, ¿qué pasa? Ya, pues, cuando yo, pero independientemente, ya, está bien, cambio las revoluciones, pero qué variable o cómo le puedo llamar eso en un proceso? ¿Qué estoy generando ahí? ¿Qué le estoy transmitiendo al fluido? Energía, el costo energético. Energía por unidad de tiempo. Entonces, qué es lo que hay ahí que tengo que ver? Muy bien, ¿qué es la energía? Potencia. Potencia, ¿no es cierto? Entonces, en esta potencia que necesito para agitar. ¿Con qué agito? ¿Cómo hago que gire el eje? Con un motor, Ya, pues. Entonces, el motor hay una selección también ahí, ¿o no? Entonces, tengo que determinar la potencia la cual necesito para poder agitar. No es lo mismo tampoco la potencia que yo voy a generar en el laboratorio con 1 litro, por ejemplo, de fluido, versus si yo creo que esto, escalarlo y, por ejemplo, tengo, por ejemplo, 1000 litros de fluido. Entonces, hay un número, se lo voy a decir igual, se llama, no es muy original, número de potencia, el número dimensional involucrado en esto. ¿Ya? Son cosas que ustedes tienen que chequear en la literatura. Entonces, yo creo que les he nombrado casi todo lo que tienen que preocuparse del problema, ahora ustedes tienen que discutirlo y ordenarlo, y ustedes decir, vamos a elegir, vamos a seleccionar esto. Tengan en cuenta la parte práctica de, imagínense, siempre cada elección que hacen, oye, esto en laboratorio, ¿cómo lo haríamos? Y probablemente, y aquí le puedo responder completamente la pregunta a Pamela, probablemente van a elegir la opción de justamente que coincide con los datos que les vamos a entregar. sí, en ese Pero, sentido, profe, ¿Mm? igual, o sea, respecto al enunciado que se nos da, nos dice que es un tanque enchaquetado y con agitación mecánica en régimen batch. Sí, Entonces, igual en ese sentido, pensándolo como desde mi punto de vista, igual es como, no es tan complicado generar, o sea, para mí primero que todo se apega mucho más, según la literatura, también a un tipo de pasteurización que es la sí, pasteurización lenta. Y además, respecto como a temas de laboratorio, tampoco se me ve como tan difícil replicar un batch que no supere los 100 grados Celsius también. Entonces, muy bien, muy igual en bien. ese sentido, Lo que no acabas de debería ser. decir, claro, lo que acaba de decir, el análisis lógico que hay detrás de todo esto. O sea, tampoco como que les va a abrir miles de posibilidades. Está bastante dirigido, no es explícito, pero usted lo que acaba de hacer, Nicolás, es más o menos el razonamiento que tienen que hacer. Esto es así, nos piden esto entonces esta es la posibilidad. No hay mucho más que pensar en ese sentido. Bien, ¿ya? Consideren eso. Oye, me falta un grupo que no he ido al 4 y me están solicitando. ¿Ya? Ya, perfecto. Bueno, ahí quedan Gracias. con Gerardo si necesitan alguna otra cosa, ¿ya? Ujú. Nos vemos. Nos vemos. Eh, bueno, yo creo que con la ayuda del profe siento como que ya están más claras en lo que hay que hacer. ¿Tienen alguna duda más? Por mi parte, ahora no. En realidad, como que me gustaría como empezar seguramente así como ya investigando más sobre, ya un poco más bruto, así como el problema en sí. Ujú. Ahí probablemente te lleguen correos Sí, sí, no, desde mi acuérdense parte. que si necesitan una reunión conmigo y eventualmente si de repente quieren que también esté el profe, manden el correo al lab, al correo del lab, un correo al correo del lab. ¿Ya? Denme un segundo, voy a